Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, maestra. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ya? Ya para fin de semana, ¿no? Ah, cansados. ¿Cómo van en la escuela? Pues ahí la llevamos. ¿Ahí la llevan? Van bien. Hay salud, profa, que es lo más importante. Eso sí, que tengan salud y ya después, pues lo demás, ¿verdad? Aunque estén bien, pues cuídense también de todos modos, ustedes. Ya ven que antes decían que a los jóvenes más jóvenes no les daba, pero ya ven ahorita hay muchos de su edad que pues están enfermos, hay otros que pues no superaron, pero pues cuídense en ustedes para que terminemos bien todo el semestre, ¿sale? Bueno, ok, ya se conectaron más de sus compañeros. Voy a compartirles la página que vamos a ver. Ok, vamos a ver ahora sí los elementos tipo serie con transformada de Laplace, ¿ok? Entonces, en este caso, nada más vamos a ver rápido. Ayer ustedes quedaron en darle una leída. Hay que darle una leída nada más para saber qué es lo que vamos a hacer. Observamos aquí que tenemos en nuestra tabla, ¿sí?, el circuito normal que han ocupado siempre en el dominio del tiempo. Aquí tenemos una correspondencia del tiempo a transformar de Laplace o la variable compleja. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar ahorita los elementos tipo serie. Entonces, observamos que tenemos la resistencia y el circuito transformado o equivalente, ¿sí?, a la variable compleja es la misma resistencia, el valor es el mismo. Observen, las variables de corriente y voltaje son los mismos. Nada más que en transformada de Laplace vamos a trabajar con letras mayúsculas, observen, todo con letras mayúsculas y con sus variables en S. No en el tiempo, como estaba con letra minúscula y el tiempo. Ahora, para el capacitor. Si recuerdan el capacitor, cuando tenemos condiciones iniciales, ¿sí?, tenemos en este caso que el voltaje del capacitor es una integral. La transformada de la integral la tenemos aquí a un lado, en el circuito transformado, y observamos que sería la variable y corriente entre S más la condición inicial entre S, todo multiplicado por 1 entre S, ya que es la integral. Ahora, vamos a tener nosotros el capacitor transformado, que sería 1 entre SC, ¿sale? Y en este caso, la fuente aparente de voltaje que se tiene va contraria, debido a que en este caso nosotros tenemos una... ¿Me permiten tantito, muchachos? Sí, pero está sin problema. Ok, entonces quedamos en que teníamos condición inicial y entonces aparece una fuente de voltaje. Observen que va contrario a la corriente, ¿sí?, que está circulando en el capacitor. Observen, aquí tenemos más la fuente, que sería Q0 entre C multiplicada por C. Ahora, la carga entre capacitancia es el voltaje inicial. En este caso, tenemos nosotros que nuestra fuente va a ser voltaje inicial entre S, ¿ok? Si no tuviéramos, debe de ser una fuente de voltaje conectada en serie. Si no hay condiciones, entonces solamente tenemos nuestro capacitor, como es la tercera columna. Y entonces 1 entre SC es la impedancia aparente y la fuente B0 entre S, la fuente aparente de voltaje, ¿sale? Si tenemos en la bobina ahora es una derivada, el voltaje de la bobina es una derivada, y tenemos aquí L por la transformada de una derivada, y observamos que tenemos una condición inicial y 0, y aparece una fuente de voltaje conectada en serie con la bobina, pero en el mismo sentido de la corriente, observen, ¿sale? Y en este caso, bueno, la fuente de voltaje, el valor es L por I0, ya que está multiplicando L por la derivada.
Y el valor de la bobina nada más va a ser SL por la corriente. Aquí en este caso, esto se convierten como impedancias, ¿sí? Debido a que tenemos la bobina por la variable S, ¿sí? Tendríamos una impedancia. Si no hay condiciones iniciales, si I0 vale 0, entonces no hay fuente de voltaje aparente y solamente se transforma la bobina, como está en la tercera columna, ¿ok? Ahora, si tuviéramos acoplamiento en las bobinas, si tuviéramos acoplamientos, observamos que tenemos que es una sumatoria de las bobinas que están acopladas por la derivada de la corriente. En este caso, por cada acoplamiento que existe, si hay condición inicial, aparece una fuente aparente conectada en serie con la bobina, ¿ok? Y en este caso podemos observar que tenemos nuestra ecuación de voltaje de nuestro elemento, ¿sí? De nuestro acoplamiento, donde tenemos al final en las ecuaciones la bobina, la propia y la sumatoria y las fuentes aparentes que tenemos aquí, ¿sale? Ok, si no existen condiciones iniciales, entonces nada más se transforma la bobina con los acoplamientos, ¿sale? Aquí abajo donde dice que SLK es la impedancia propia de la bobina transformada y SLKL es la impedancia mutua entre K y L transformada, son los acoplamientos, ¿ok? Ahora, a partir de todos estos elementos tenemos el elemento general tipo serie, donde tenemos resistencia, capacitor, bobina y las fuentes de voltaje y de corriente. Y observamos nuestra ecuación. Tenemos nuestra impedancia propia, tenemos los elementos básicos, más la sumatoria de los acoplamientos de las bobinas, impedancia mutua, y las fuentes de voltaje, la caída de la fuente de voltaje, menos la caída de la fuente más bien la caída del voltaje de la fuente de corriente, ¿sale? Ahora, para esta ecuación, bueno, ya la conocemos anteriormente en el dominio del tiempo, ¿sale? Ahora observen que estamos con transformada de Laplace y observen las literales que son con mayúscula todas, ¿listo? Y las variables también, voltaje y corriente. Ahora dice, para el análisis del circuito eléctrico con elementos generales tipo serie aplicando transformada de Laplace, ¿sí? Se procede de la siguiente forma. Recuerden que vamos a analizar un circuito en 3 tiempos, t menor que 0, t igual a 0 y t mayor que 0, cuando aparecen los interruptores. Si no hay interruptores, bueno, se analiza nada más en un tiempo, ¿sale? Entonces, aquí dice el primer punto, se analiza el circuito para identificar si hay condiciones iniciales, en donde lo analizamos es en el tiempo menor que 0, ¿sale? Y luego pasamos a t igual a 0, donde hacen cambios de interruptores, y en t mayor que 0, dice el punto 2, se obtiene el circuito equivalente transformado y se resuelve con los métodos ya conocidos. Y entonces, en t mayor que 0, vamos a analizar nuestro circuito, obtenemos el equivalente, y el equivalente lo vamos a hacer con los elementos que ya tenemos anteriormente en la tabla. Y luego, ya que tenemos nuestra respuesta, aplicamos transformada inversa, ¿sale? Bueno, ahora vamos a ver el método de mallas rápidamente, ¿sí? Algo así muy sencillo, ya ustedes lo conocen, y en este caso, bueno, pues el método de mallas se aplica, digamos, en este caso, cuando tenemos elementos tipo serie, ¿sí? O cuando recuerden que agrupamos elementos tipo serie. Y tenemos las siguientes ecuaciones. La primera tenemos la sumatoria, ¿sí? Más bien tenemos el sistema de ecuaciones del método de mallas, donde tenemos la sumatoria de las impedancias por las corrientes de malla. Y observamos que va desde R igual a 1 hasta el número de mallas independientes. Depende del número de mallas independientes, tenemos número de ecuaciones, ¿ok? Igual a la sumatoria del número de incidencia del elemento K con respecto a la malla de las fuentes de voltaje o fuentes de corriente que se tenga, ¿sale? La segunda es para obtener la corriente de algún elemento y es con respecto a la malla, tenemos JM, ¿sale? Y ya vemos las impedancias propias y mutuas. En este caso dice aquí que, bueno, si en la ecuación del sistema de ecuaciones no hay fuentes, pues entonces igual a 0, ¿ok? Ahora, vamos con las impedancias propias de una malla. Aquí observamos, ¿sí?
Recuerden, o sea, que ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones, vamos a obtener nosotros lo que sería el sistema. En el sistema, en nuestras ecuaciones, tenemos impedancias propias y mutuas. Las impedancias propias que tenemos son las impedancias que tenemos en una sola malla, ¿sale? Son las propias que pertenecen a las mallas, ¿sí? No a dos mallas, solo a una malla, ¿ok? Entonces observamos, vamos con el punto 1. Dice, se suman con signo positivo las impedancias propias de todos los elementos que pertenecen a la malla M. ¿Por qué con signo positivo? ¿Sí saben por qué? Porque se eleva al cuadrado el signo de la incidencia, ¿no? Ajá, porque aquí observamos, tenemos al cuadrado. Entonces, aunque fuera contrario, digamos, si fuera contrario al sentido de la corriente de la malla, sería negativo, pero menos al cuadrado, menos por menos, nos va a dar más siempre. Entonces, los elementos que pertenecen a esa malla, todos van con signo positivo. Vamos con el ejemplo, vamos viéndolo. Tenemos la impedancia MM, porque estamos la propia con la malla, se repite el subíndice. Como tenemos 6 elementos, observamos 6 segmentos, tenemos todos con signo positivo. ¿Ya observaron? Hasta acá. Es el punto 1. Entonces, todos con signo positivo. Ahora, vamos con el punto 2. Se suman con signo positivo o negativo, pero 2 veces las impedancias mutuas entre pares de elementos acoplados. O sea, quiere decir que los 2 elementos pertenecen a esa malla y deben estar acoplados. ¿Ok? Y en este caso empezamos con el 1. El 1, 6, ¿sale? Observen, si va en el mismo sentido del recorrido de la malla, sería positivo. Observamos, el 1 va en el mismo sentido, entonces sería positivo, ¿sale? Y el 6 también va en el mismo sentido, entonces sería positivo. Más por más nos daría más 2 veces Z16, que ya observamos que está ahí a un lado, ¿ok? Z16. Ahora vamos con el 2, 3. El 2 va contrario a la malla, ¿verdad? Entonces negativo. El 3 va en el mismo sentido, es positivo. Más por menos nos daría menos 2 veces Z23. ¿Ok? Y vamos con el 4, 5. El 4 va en el mismo sentido del recorrido de la malla, sería positivo. Y el 5 va contrario, sería negativo. Más por menos nos da menos Z45. ¿Sale? Y el último, el 4, 6. El 4 va en el mismo sentido, es positivo. Y el 6 va en el mismo sentido, es positivo. Más por más nos da más 2 veces Z46. ¿Sí quedó claro o hay alguna pregunta? No, profesora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Sí, todo bien, profesora. Ok, ahora vamos con las mutuas. Ahí está. ¿Ya parece bien? Ok, tenemos las impedancias mutuas. Observen ahí, vamos a empezar con el punto 1 para ir viéndolo con el circuito. Dice el 1, se suman con signo positivo o negativo las impedancias propias de los elementos que sean comunes a las dos mallas. O sea, aquí tiene que estar entre las dos mallas. Y vamos a considerar el sentido de las dos mallas. Observamos que tenemos aquí le falta, vamos a ponerle este sentido. La malla M, la malla R, ¿vale? Ok, observamos que entre la malla M y la malla R tenemos el elemento 4 y 5. Si observan, está entre las dos. Y dice que se suman con signo positivo o negativo, dependiendo, ¿no? Y hay que ver el sentido de las dos mallas. El 4 con la malla M, ¿qué signo lleva? Si va en el mismo sentido, positivo. El 4 con respecto a la malla R va en el mismo sentido, es positivo. Más por más nos daría más Z4. Ah, ya, es que entonces había puesto el sentido contrario de R. Ok, vamos a cambiarlo. Ok, entonces iba contrario, iba hacia acá. Entonces ahora sí, vamos a
Ok, déjenme borrarle aquí. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos, el 4 con respecto a la malla M, ¿sí? Iría en el mismo sentido, es positivo, dijimos. Y el 4 contrario a la R sería negativo. Más por menos nos da menos Z4, ¿sale? Observamos el 5. El 5 con respecto a la malla M va contrario, entonces sería negativo. Y el 5 con respecto a la R va en el mismo sentido, sea positivo. Más por menos nos da menos Z5, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el punto 2. Se suman con signo positivo o negativo, pero ahora 2 veces. Las impedancias mutuas, cuando hablamos de mutuos, quiere decir que están acoplados entre pares de elementos, ambos comunes a las dos mallas. O sea que aquí en este caso observamos el 4 y el 5 están acoplados y los dos elementos pertenecen a ambas mallas. ¿Ok? Y vamos a ver el sentido de acuerdo a cómo tenemos el sentido de las dos mallas, ¿sale? Ok, vamos a ver aquí. Y entonces en este caso tenemos, déjenme ponerle. Ok, entonces el 4 con respecto a la malla M va en el mismo sentido, sería positivo. El 5 contrario sería negativo. Ok, sería negativo. ¿Se bajó? Ok, sería negativo, ¿verdad? Ok. Tenemos que es negativo. Entonces, más por menos, aquí tenemos signo menos, ¿sale? El 4 con respecto a la malla R sería negativo y el 5 con respecto a la malla R sería positivo. Más por menos nos daría aquí un menos, ¿sale? Menos por menos nos daría más 2 veces, entonces tenemos aquí más 2 veces Z4, 5. ¿Sí queda claro? Ok. Ahora, vamos con el punto 3. Dice, se suman con signo positivo o negativo las impedancias mutuas entre pares de elementos, tales que en cada pareja un elemento pertenece a la malla M. ¿Sí? Observamos entonces que pertenece uno a la malla M y el otro elemento a la malla R. Y consideramos el sentido de las dos mallas. Entonces, ahora hay que ver cuál elemento está acoplado y uno pertenece a la malla M y el otro a la malla R. Observen ahí que podemos ver el elemento 2, 3. ¿Sí? El 2, 3 que está aquí. ¿Vale? Entonces, el 2 con respecto a la malla, como va en el mismo sentido, es positivo. Y el 3, observamos el 3 igual, va en el mismo sentido, es positivo. Y sería más 2 veces, ¿sí? Z2, 3. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Más 2 veces Z. Ay, no es cierto, no es más 2 veces, es una, porque le puse 2. Ok, sería una sola vez. Aquí, que no ocurra. Ok, sería más una sola vez, ¿sale? Entonces tenemos más Z23, aquí está. ¿Listo? Ok, este es Z23. Ok, ahora vamos a ver el 1 con el 4, ¿sí? Entonces, si observamos el... Ay, otra vez. Entonces, si observamos el 1 con el 4... Aquí. Ok, el 1 con el 4 que está... ¿Sí? Que tenemos aquí. El 1 va a pertenecer a la malla M, aunque el 4 esté conectado con la M, pero va a pertenecer a la malla R. Entonces, el 1 con respecto a la malla M va en el mismo sentido, es positivo. Pero el 4 que pertenece a la malla R va contrario, observen, y sería negativo. Entonces, más por menos sería menos Z14, que es lo que tenemos aquí. ¿Sale? Ok, ahora vamos con el 5, 7, ¿sí?
El 5, aunque está entre las dos mallas, pero el 7 ya pertenece a la malla R. Y el 7 va contrario. Entonces sería negativo. Y el 5, ¿sí? Pertenece a la malla M. Igual va a sentido contrario. Observen. Menos por menos nos daría más Z 5, 7, que está aquí. ¿Ok? Y en este caso, bueno, pues tenemos así las impedancias propias y mutuas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesora. No, profesora. ¿Seguros? Ok, hasta aquí sería el repaso. Y vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos. Ok, entonces tenemos... Ok, tenemos entonces un ejemplo. Ok, vamos a aplicar el método de mallas en el siguiente circuito, ¿sale? Entonces vamos a dibujar. Profesora, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, sí, cierto. Nada más les retire, ¿verdad? La pantalla. Ahí está. Listo. Ok, vamos a aplicar el método de mallas en el siguiente circuito. Ok, tenemos el siguiente circuito, ¿sale? Entonces vamos a aplicar el método de mallas ahí. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben los tiempos? ¿T menor que 0? Analizar en los tiempos. Entonces vamos a iniciar con el tiempo menor que 0. Ok, ¿qué tenemos ahí en T menor que 0? La resistencia y la bobina. La resistencia y la bobina. Entonces, tenemos nuestro primer circuito. ¿Qué pasa con la bobina cuando ya llega al estado permanente? Es un cortocircuito, ¿no? Y sale la corriente inicial. Ajá, se comporta como corto. Y calculamos la corriente inicial. ¿A qué es igual? A 10/5. Aplicamos ley de Ohm, ¿no? Nos quedaría 2 amperes. Ok, ya calculamos la condición inicial. Ahora vamos a T igual a 0, ¿no? Y ahí observamos que el interruptor se cierra, ¿verdad? Y nada más anotamos que las condiciones iniciales tienen continuidad en el origen. Son las mismas que vamos a utilizar para T mayor que 0, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos?
¿Y Se ahora con analiza T ante el mayor igual a que 0. Vamos Mayor. con T T mayor que 0, ¿ok? Entonces vamos con T mayor que 0 y ahora sí, dibujamos nuestro circuito. Dibujamos el circuito para T mayor que 0. Ok, ahí está nuestro circuito. ¿Qué nos falta ahí? La condición inicial. La condición Las condiciones. inicial. Entonces hay que escribirle la condición inicial. I0, entonces aquí le ponemos I0. No se nos olvide, sino cuando, si nos saltamos y tenía condición inicial y no la colocamos, nuestro circuito ya no va a ser el mismo, ¿vale? Ok, ya calculamos y entonces ahora sí que vamos a transformar nuestro circuito. Entonces aquí le escribimos transformando. Ay, se fue. El circuito. Okay. El circuito. Y entonces empezamos con la fuente de voltaje, ¿sale? Cuando nosotros tenemos fuente de voltaje, como es constante, vamos a aplicar la propiedad del escalón, donde nos dice que si multiplicamos cualquier función por el escalón, va a ser la misma función, pero para valores mayores que 0. Y si multiplicamos el valor de la fuente de voltaje por el escalón, ¿qué nos queda? Si vale 10 por el escalón, la transformada del escalón, acuérdense de tener sus tablas. La del escalón es 1 entre S. ¿Sale? Ok. Ahora, la resistencia, ¿cómo queda transformada? Igual. La resistencia. Si observamos en las tablas, en lo que tienen, queda de la misma forma, ¿no? O se cambió. Queda igual, ¿verdad? Observen, y sin unidades, nada más queda el valor, ¿sí? La unidad. Ok. Y la bobina, si tenemos condición inicial, ¿cómo queda su circuito? ¿Cómo queda? Muchachos, ¿cómo queda la bobina? Vean ahí, equivalente. ¿Sería el de L por S? L por S, entonces tenemos nuestra bobina. L por S, ¿cuánto vale la bobina? 2, ¿verdad? Sería 2S. ¿Qué más tiene si tiene una condición inicial? ¿Es menos la condición inicial? Ajá, pero que el circuito, ¿cómo lo dibujamos? La fuente. Con una fuente. Con una fuente, y va en el mismo sentido que la condición inicial, hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Y la última, pues tenemos nada más una resistencia. Y tenemos que el valor sería 4. Ah, nos falta la fuente aparente. ¿Qué valor tiene la fuente aparente? L por la condición inicial.
L por la condición inicial, vale la bobina 2, la condición inicial 2 y nada más nos quedaría 4. ¿Sale? ¿Sí queda bien? Ok, ya tenemos nuestro circuito transformado. Ahora sí, vamos a aplicar el método de mallas. ¿Ok? Si aplicamos el método de mallas, vamos a ir paso a paso. Ok. Entonces decimos primero. Ok. Ok, primero. Vamos, ok, aplicar, aquí le vamos a poner aplicar. Y entonces primero es aplicar. Ok, no tanto aplicar. Debería ser agrupar. En cajones. Entonces agrupamos en cajones. Tenemos aquí 1. ¿Sí? Ya agrupamos en cajones. Ahora, después el segundo punto. Vamos a darle sentido a los cajones y mallas y corrientes de malla. ¿Sí? Entonces, vamos a darle sentido a los cajones. Vamos a poner este sentido hacia allá, este hacia abajo, y este podemos dejarlo hacia arriba. Y la otra también le damos sentido. Ok. Listo, ya le dimos sentido. Ok, después vamos con el siguiente punto. Donde vamos a poner un color azul morado. El tercero. Ok, ya le dimos sentido a las corrientes y ahora numeramos. Ay, ¿por qué se escribe? Numerar los cajones y las corrientes de malla. ¿Sale? Entonces numeramos. Como ya vamos a trabajar con mallas, tenemos impedancia, sería Z1, este Z2, este Z3, y tenemos las corrientes de malla 1 y la corriente de malla 2. ¿Sale? Entonces ya numeramos, ya agrupamos, ya le dimos sentido. Ahora sí, vamos a escribir. Ok, como ahorita no tenemos solución, entonces aquí, si nos piden, vamos a ver qué solución cuál va a ser nuestra solución. Ok, no tenemos solución. Entonces vamos a seguir con 5, escribir las ecuaciones de malla, ¿sale? Ok, voy a mover un poquito la pizarra para que nos alcance. Ok, ahí está. Entonces vamos a escribir las ecuaciones de malla. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener? 3. 2, ¿no? ¿Cuántas mallas hay? 2 No, mallas. la mutua. Son 2 mallas independientes, ¿no? Entonces tenemos 2 ecuaciones. Y entonces escribimos nuestras ecuaciones. Z11 por la corriente 1 más Z12 por la corriente 2. Igual que hay en la malla 1, ¿cuántas fuentes? Acuérdense que si va en el mismo sentido es positivo. Si va contrario es negativo. Hay 2 fuentes. Hay 2 fuentes. Sería la de Y sobre S y la de ajá, 4.
más la de 4. Van en el mismo sentido, es positivo, ¿sale? Ok, vamos con la segunda ecuación. Z21 por la corriente 1 más Z22 por la corriente 2. Igual que hay en la malla 2, hay fuentes de voltaje, de corriente. ¿Qué hay? Sí, De la voltaje. de 4. Una de La voltaje. de 4. ¿Va en el mismo sentido o contrario? En el mismo. El mismo y es positivo. Ok, ya escribimos las ecuaciones de malla. Ahora vamos con las impedancias propias y mutuas, ¿sale? Entonces vamos a escribir las impedancias propias y mutuas. Aquí en este caso, bueno, pues las impedancias propias, ¿sí? Aquí vamos a escribirlo con negro. Ok, tenemos las impedancias propias. Vamos a ponerle el número 6. Obtenemos, aquí le vamos a poner obtener las impedancias propias, que se repite, ¿verdad? El subíndice, y las mutuas, que cambia de subíndice, ¿sale? Entonces vamos con las propias. Si observamos en el punto 5, tenemos Z11 y Z22, que son las que se repiten, que son las propias, ¿sale? Tendríamos Z11 y Z22, ¿verdad? Z11 dice en las reglas para obtener impedancias propias, dice que todas con signo positivo, las que se encuentren en la malla. Aquí observen, tenemos Z11, sí, quiere decir la malla 1 con respecto a la misma malla 1. Entonces, en la malla 1 observen cuántos cajones hay o cuántos elementos, y todos son con signo positivo. Está el Z1 y el Z2. Ok, tenemos Z1 más Z2. Estas son las impedancias de elementos, que son de los cajones, y estas Z mayúsculas son impedancias de mallas, ¿sale? Entonces tenemos Z1 más Z2, y tenemos que Z1 vale 5 más, ¿qué? 2S. ¿Sí estamos bien? Sí, maestro. Ok, vamos con Z22. Ahora significa que estamos con la malla 2. ¿Cuántos cajones o elementos hay en la malla 2? 2. 2. Y como son todos con signo positivo, que sería, ¿qué? Z2 más Z3. Y Z2 es 2S más, ¿qué? Más 4. ¿Listo? Y ya tenemos las propias. Ahora vamos con las mutuas. ¿Sí? Entonces vamos con las mutuas. Y las mutuas observamos que tendríamos las que cambian de subíndice. Z12 y Z21. ¿Sale? Entonces aquí le escribimos ahora las mutuas. Tendríamos Z12. Quiere decir que es lo mismo que hay entre las dos mallas, entre la malla 2 y 1. Entonces observamos entre la malla 1 y 2, ¿qué cajón tenemos? El Z2. Z2. Es lo mismo que si decimos entre la malla 2 y la malla 1, ¿qué cajón tenemos? Z2 igual, ¿sí? Pero aquí dice que hay que ver el signo con respecto a cada malla. Z2 con respecto a la malla 1 va en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces es con signo positivo. Z2 con respecto a la malla 2 también va en el mismo sentido, es positivo. Más por más, ¿qué nos queda? Nos quedaría más Queda positivo. más Z2, ¿verdad? Entonces nos queda Z2 y nos queda igual a 2S. ¿Sí estamos bien? Ok, ya tenemos las admitancias propias y mutuas. Vamos a sustituir. Entonces colocamos. Entonces vamos con el punto 7. Entonces tenemos
sustituir en las ecuaciones. ¿Sale? Mallas. Y entonces ahora sí, sustituimos en las ecuaciones Z11, que es que... Ok, sí. Ok, listo. Tenemos que 5 más 2S. Tenemos 5 más 2S. Por la corriente 1. Más, tenemos Z12. ¿Sale? Más Z12, que es con verde. Z12, que sería 2S. Por la corriente 2. Igual a 10 entre S. Más 4, ¿sale? Listo. Ya tenemos la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda. La segunda es Z12 o 21, que sería 2S por la corriente 1 más Z22, que tenemos que es 2S más 4, ¿verdad? Por la corriente 2 igual a 4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de escribir las ecuaciones así como nos lo pidió? No, profesora. ¿No? No, profesor. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ya dependiendo ahí, si nos piden calcular las corrientes, nos piden calcular los voltajes. Y digamos, si nos hubieran dicho que queremos la corriente en Z3, ¿sí? Si nuestra solución que nos piden aquí, digamos que fuera la corriente en Z3, ¿a qué sería igual? ¿Qué corriente circula en el cajón de Z3? I2, I2. corriente 2 hacia 3. La de I2. La de I2, entonces, si en este caso que nos hubieran pedido, ¿sí? Que nos hubieran dicho, necesitamos calcular I3, la corriente en Z3, entonces, aquí de nuestro sistema de ecuaciones, lo que tendríamos que hacer es calcular I2, ¿verdad? Entonces, I2 es el determinante de I2 entre el determinante total. Y ya sustituimos obtenemos nuestra corriente, ya que tengamos I2, aplicamos transformada inversa. ¿Sí? Después de esto, transformada inversa de I2. ¿Sí? ¿Para qué? Porque nos regresa a la función f de t. Y en este caso, bueno, dependiendo si nos piden corrientes o voltajes, lo que sea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No? Ok, déjenme hacerlo pequeño para que le tomen captura, Ok. Bueno, este no, porque no nos están pidiendo. Nada más era analizar. Ok, les voy a quitar la parte que... Déjenme quitarlo. Porque si no se van a confundir. Ahí nada más dice que aplicar el método de mallas. ¿Sale? Entonces no nos está pidiendo ninguna corriente ni voltaje, ¿sale? Entonces, hasta ahí tenemos nuestro circuito. Espérenme tantito. Listo, ahí ya pueden tomarle captura. Disculpe, profesora, lo de la transformación del circuito es con la primera tabla que venía en el Word que ahorita nos enseñó, ¿verdad? Sí, con esa es la que vamos a trabajar, la primera. Tipo serie nada más. Ahorita estamos con el tipo serie. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿ya le tomaron captura? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces ya se los puedo retirar. Ok, déjenme retirarlo tantito. Y vamos a hacer otro. Bueno, más bien van a hacer ustedes otro. Hoy estamos a 16, ¿verdad? ¿A 14? No. ¿A cómo estamos? 16. Sí, estamos a 16. Oh,
Ok. Ok, entonces, ok, seguros que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, ok, vamos a trabajar ustedes. Listo. Déjenme compartirles la pantalla. Déjenme borrar. Listo. Y entonces compartimos otra vez nuevamente la pantalla. Ok, entonces vamos a poner otro ejemplo. Ponemos obtener las ecuaciones de mallas. Ok, nada más hay que escribir las ecuaciones de mallas. Ok, listo. Entonces, ok, tratamos de hacerlo. Damos que 15 minutos. ¿Sí? Nada más es obtener las ecuaciones. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Traten de hacerlo 15 minutos. Bien, profesora. Bien, ¿Sí? profa. Sí, sí, Ok. sí. Vamos a resolverlo. Me van diciendo. ¿Sí? Entonces díganme que cómo iniciamos. ¿Cómo iniciamos? Para t menor a 0, Ok, para t menor a 0. dibujamos el circuito de la primera malla, que es un resistor de 2 ohms y el inductor. Ok, listo. Y nos queda así, ¿verdad? Y un ohm. Ok, y un amper. Ok. Y ya cuando ya llega al estado permanente, ¿cómo se comporta? Como un Como corto. corto. Ujú, como corto. Y en este caso, como tenemos aquí el corto, es la corriente que circula, ¿verdad? Y entonces I0 es igual a la fuente. Ok. Que sería de 1 amper, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Sí, profesora.
Ok, listo. Después, ¿pasamos a qué tiempo? Igual a 0. A un tiempo igual a 0. En t igual a 0, ¿qué pasa con los interruptores? Cierran ambos. Se cierra. Ok, se cierra uno, se cierra ese 2, ¿vale? Y tenemos que las condiciones iniciales tienen continuidad, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿pasamos a qué? Sea mayor a 0. A t mayor que 0. Ok, en t mayor que 0. En t mayor que 0, ¿cómo queda nuestro circuito? Ay, bueno. ¿Cómo queda? ¿Podemos juntar los dos resistores en paralelo? No, ¿No? no, No se ahorita puede vamos a ahí. dejarlo así. Bueno, si los juntamos ya se reduce a una malla, entonces ahorita vamos a dejarlos así, ¿sale? Entonces serían 3 mallas. 3 mallas. Ok. Ok, 2 ohms, 2 ohms, 1 Henry. Ok, listo. Y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos en nuestro circuito? ¿Qué hacemos, muchachos? Le damos en... no, le faltó poner la condición de el inductor. A la condición, falta la condición inicial. Acuérdense, siempre hay que colocarla, si no, se nos olvida. Entonces, ponemos nuestra condición inicial, que sería I0, ¿verdad? I0. Ahí está. Ahora sí, ¿qué sigue? Transformar el circuito a las mallas. Ok, transformamos, entonces, transformar el circuito, ¿verdad? Listo. Entonces empezamos con la fuente de 1 ampere. ¿Cómo queda transformada? ¿Qué dijimos? Cuando son constantes fuentes de voltaje y fuentes de corriente se transforman igual. Cuando son reales, ¿sale? Ok, entonces, ¿cómo queda transformado? ¿Por qué multiplicamos? Sería 1 sobre S para la de 1 ampere. 1 entre S, perfecto. Luego tenemos la resistencia. ¿Cómo queda la resistencia? Quedaría nada más como 2. Nada más 2. La de arriba, Igual 2. igual 2. Ok. Y abajo tenemos la bobina. Ah, no, pero espérenme. Faltaría la fuente, ¿no? Falta la fuente. Ya la estoy nada más dejando. Ok, tenemos la bobina y su fuente. En el mismo sentido, ¿verdad? Que va la corriente. ¿Qué valor tiene la bobina? Un Henry. 1 Henry. Y entonces sería transformado, sería 1S, ¿no? Y la fuente, que es de voltaje. 1. Y 0 vale 1 por 1, nos queda 1. ¿Sale? Ahí está. Y tenemos la otra resistencia de 3 ohms, que sería transformada en 3. Y nuestra fuente de voltaje, que sería, ¿cómo es transformada? 2 sobre S. 2 sobre S. Y ya está transformado todo nuestro circuito, ¿verdad?
¿Sí? Y ahora sí, vamos a ir aplicando, ¿sale? Ajá. Aplicamos el método de mallas. Entonces aplicamos... Ok, aplicamos el método. Profa, ¿y por qué no podemos reducir? Bueno, sí se puede reducir y ya nada más nos quedarían 2 mallas, ¿sale? Pero si nos llegaran a decir que queremos la corriente en esta, en la resistencia de arriba, Entonces no se podría. no se puede. Pero de que se pueden reducir, se pueden reducir. Pero ahorita vamos a aplicar mallas. Dejen las tres mallas para que practiquen en las ecuaciones, ¿sale? Ahorita. Al fin que ahorita no vamos a resolver esto, nada más es obtener las ecuaciones de malla. Ok, entonces el método, aplicamos método de mallas. Primero que agrupamos, ¿no? Agrupamos en cajones de impedancias. Entonces, ¿cuántos cajones? Tenemos aquí 1, tenemos 2, 3, 3. Ok, ya tenemos nuestros cajones, agrupamos. Luego, ¿qué hacemos? Damos sentido. Luego le damos el sentido. Sentido y numerar, ¿no? Los cajones. Entonces le damos el sentido. Ok. Vamos a cambiar así, ¿no? Ok, vamos a ponerla hacia allá. Hacia abajo. Y tenemos este hacia acá. Listo. Ya tenemos el sentido de los cajones. Ok, después. Ahí numeramos. Se nos olvidó. Ok, tenemos Z1. Tenemos Z2. Tenemos Z3 y Z4. Listo. Después, ¿qué hacemos? ¿Se hacemos? enumera de sentido a las mallas? Numeramos y damos sentido a las mallas, ¿no? Entonces ponemos 4, numerar y sentido a las corrientes de mallas. ¿Sale? Entonces vamos a colocar un sentido. Y numeramos los mallas, ¿no? Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Sale? Ya tenemos las corrientes y el sentido. Ahora, bueno, aquí era el 3, ¿por qué le puse 4? Profesora, una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, aquí igual se toma en la condición de la que, en cuanto a los nodos, si por ejemplo una dirección entra, una tiene que salir. Sí. Ah, ok. Ok, ¿listo? Ok, ya numeramos, ya le dimos sentido. Ok, ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué ¿Escribir nos las falta? ecuaciones? Ok, escribimos las ecuaciones, ¿ok? A ver, ¿cuántas ecuaciones? Serían 3, ¿no? 3.
Ok, ¿son cuántas ecuaciones? 3, ¿verdad? Entonces, pero antes, acuérdense, aquí ponemos nuestra solución. Pero como todavía no nos piden la solución, entonces nos saltamos. Y ahora sí, el 5. Vamos a escribir, ¿qué dijimos? Las ecuaciones para las mallas. 5. Ok, escribimos las ecuaciones de mallas. 5, las ecuaciones de mallas. Ok, dijimos que íbamos a tener 3. Se podía simplificar la que tenemos arriba, la resistencia, pero vamos a dejar con 3 para escribir las 3 ecuaciones, ¿sale? ¿Sí se alcanza a ver ese color? No lo cambio. Sí, profesora, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Ok. Entonces tenemos Z11 por la corriente 1 más Z12 por la corriente 2 más Z13 por la corriente 3, porque son 3 mallas. Igual, en la primera malla hay alguna fuente de voltaje, fuente de corriente. ¿Qué hay? No, Nada. no hay ninguna. No hay nada, entonces igual a 0. Vamos con la ecuación 2, tenemos Z21 por la corriente 1 más Z22 por la corriente 2 más Z23 por la corriente 3. ¿Hay alguna fuente de voltaje o de corriente en la malla 2? Sí, una Sí. de corriente. De corriente, nada más. Y la de voltaje. Y la de Y la voltaje. de voltaje. Ok, tenemos la de voltaje que va en el mismo sentido, entonces positiva. La de corriente también, pero no podemos colocar corriente, ¿verdad? Sino sería más el voltaje de la fuente de corriente. Y tenemos una ecuación adicional, ¿verdad? ¿Sí? Conocemos que la corriente I2 es igual a 1 entre S. O sea, conocemos esta ecuación. ¿Saben? Vamos a poner la ecuación 3Z31 por la corriente 1 más Z32 por la corriente 2 más Z33 por la corriente 3 igual a ¿qué? En la malla 3. A 2 sobre S, ¿no? La fuente de A voltaje. 2 entre S Más 1. más 1. ¿Sale? Ok, acá vamos a dejar este. Ahorita lo escribo. Entonces acá tenemos 2S más 1. ¿Sale? Y dijimos que tenemos la ecuación adicional que I2 es igual a 1 entre S. ¿Ok? Entonces tenemos aquí esta ecuación. Es una ecuación adicional. Tenemos entonces nuestras 3 ecuaciones y nos pide obtener las 3 ecuaciones. Ya si queremos obtener las impedancias propias y mutuas, las podemos obtener. Ok, si queremos las impedancias propias, ponemos número 6. Impedancias propias. ¿Sí? Que serían Z11, Z22 y Z33, ¿verdad? Entonces podemos observar que tendríamos Z1, Z22 y Z33. ¿Listo? ¿Qué hay en Z11? ¿Cuántos cajones hay? 2 cajones. 2 cajones. Entonces tenemos Z1 más Z2. Más Z2. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué? 2 más 2 sería 4, ¿verdad? Y Z22. Z1 más Z3. Más Z3. ¿Qué nos quedaría? 2 más S. ¿Sí? Y Z33, ¿qué tenemos?
Z3 y Z3, Z4. Z4. Z3 más Z4 igual a S más 3 más 3. Perfecto. Ya tenemos las propias. Ahora vamos con las mutuas. Las mutuas, entonces, impedancias. Acá tenemos las impedancias. Profesora, ¿Qué pasó? en la impedancia Z11, ¿por qué da 4? ¿Por qué da 4? Porque tenemos la resistencia de arriba 2 y la resistencia de abajo 2. Nada más hay dos elementos, 2 más 2, 4. Ah, sí, gracias, perdón. Ok. Ahora vamos con las mutuas. Las mutuas son Z12, es lo mismo decir Z21. Entonces tenemos Z12 es igual a Z21. Luego tenemos Z13, es decir, Z31. Entonces Z13 es igual a Z31. ¿Sale? Y la última que tenemos Z23 es igual a decir Z32. Tendríamos Z23 es igual a Z32. ¿Sale? Entonces vamos, ¿qué hay entre la malla 1 y 2? Z1. Z1. Vamos a ver qué signo tiene. Con respecto a la malla 1 va al contrario, ya sería negativo, ¿verdad? Y con respecto a la malla 2, positivo. Menos por más. Menos. Menos. Nos quedaría menos 2. Z13, ¿qué hay entre la malla 1 y 3? Nada. Nada, porque no está conectado. Entre la 3 y 2, o 2 y 3. La bobina sería La bobina ese. sería ese porque va en el mismo sentido de las dos corrientes de malla, ¿verdad? Entonces sería positivo, entonces sería Z3 igual a S. ¿Ok? Entonces ya tenemos las tres impedancias mutuas. Y ya nada más se sustituyen en sus ecuaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, profesora. Ok, la voy a hacer pequeño para que le puedan tomar captura, si es que les quedó así, y si no pueden corregirlo, ¿saben? Ahí está. Listo, ahí ya pueden tomarlo. ¿Ya? Ok, voy a pasar a asistencia, que no he pasado. Listo, ya pasé, ya lo puedo retirar. Ok, si no hay, ok, si no hay preguntas, no hay dudas, le dejamos hasta aquí. Y seguimos ¿cuándo? Lunes. El lunes, sí, ¿verdad? El lunes tenemos clase nosotros. Ok, entonces el lunes seguiríamos y ya resolvemos los ejercicios. Ahora sí, vamos ahorita poco a poco, pero ya vamos a ir resolviendo los ejercicios. ¿Listo? Ok, si no hay preguntas, no hay dudas. Ok, los veo el lunes, muchachos. Hasta el lunes, profa. Hasta el Hasta lunes, luego, bonita profesora. fin de Cuídense. semana. Cuídense, hasta Hasta luego, luego. profesora, gracias. Bye, hasta luego.